Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 6, hoy es lunes, estamos llevando la materia de ciencia de la computación, estamos desarrollando el tema número 2 correspondiente al funcionamiento del hardware. El día de hoy vamos a realizar prácticas con el simulador de circuito lógico Logic. Realizaremos prácticas con el simulador de von Neumann, Citrus, y veremos el video de la computadora Mark I y ENIAC 1 para poder recapitular cómo es que antiguamente se realizaban las tareas más comunes como la programación, la configuración de las computadoras. Luego conoceremos el funcionamiento de los elementos, el funcionamiento y los elementos que componen un procesador moderno con arquitectura clásica. Veremos el video de la evolución y funcionamiento del microprocesador. Conoceremos los sistemas numéricos más utilizados en la computación, como el binario, octal, decimal y decimal. También realizaremos prácticas de conversión entre las unidades. Primeramente definámonos, avancemos hasta por aquí y luego, si nos da el tiempo, avanzaremos un poco más. Así que ahora voy a compartir los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp, como siempre lo hacemos todas las clases. Ahí va yendo. Listo. Ahora vamos a ver nuestro plan de clase. Entonces, el plan de clase, sí, estamos en esto de conocer el funcionamiento y el transistor, la compuerta lógica y todo, ¿no? Bien, entonces ve la señal digital. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos con el simulador Logic para simular el funcionamiento del transistor. Vamos a hacer eso en esta ocasión, ¿sí? Luego veremos cómo es la clasificación de las supercomputadoras, minicomputadoras, dice, ¿no? Dispositivo inteligente, los wearables o wearables. Conoceremos la parte de las unidades de control, dice, y dispositivos de almacenamiento más. Bien, entonces sigamos, jóvenes, sigamos. Cerraremos esta ventana sin antes no recordar que el día miércoles va a ser nuestro primer parcial y hoy día tenemos que hablar sobre ello también, ¿sí? Para entregarles el ABP, o si no podemos esperar un día más para poder para que lo puedan elaborar el ABP, dependiendo. Hoy les mostraré, hoy les mostraré cómo deberíamos hacerlo. Vamos a nuestros materiales. Dice así: simulador de circuitos, ¿no? Arquitectura von Neumann, dice, ¿no? Un ratito, por favor, creo que aquí hay algún detallito. Entonces, ¿no? Ahorita. Simulador de circuitos. Esto es lo que vamos a ver. Luego veremos el modelo von Neumann para recordar. Simplemente para recordar veremos esto. Bien. Y luego nos meteremos al simulador, ¿no? Perfecto, está bien. Entonces continuaremos con los Logic. Seleccionamos el enlace y compartiremos por el grupo de WhatsApp. Bien. Entonces voy a abrir en otra ventana el simulador. También voy a abrir las prácticas de la materia, ¿sí? Voy a abrir la práctica de la materia del comando de red y simuladores, dice. Así que abriré para que nos sirva como guía. Ya hemos visto lo que son las prácticas. Aquí tiene que ir pegando todo lo que es las prácticas. Ahora entramos a la parte del simulador y luego viene la práctica con simulador de von Neumann Citrus. Sí, está bien, está todo bien. Entonces continuaremos, jóvenes. Continuaremos.
aquí las funciones, dice, y aquí también vamos a colocar esto. Voy a copiar esto, porque a fin de cuentas no deja de ser esto una función, ¿sí? Listo, una función. Guardaremos esto. Y ahí nos quedamos. Cuando inicio el simulador de Logic me muestra esta ventana. En esta ventana yo debo elegir donde dice Try Online. Todos están en la ventana del simulador de Logic. ¿Aló? Todos están en la ventana del simulador de Logic. Sí, Ya, entonces hace clic donde dice Try Online. No haga otra cosa, por favor, porque otros se quieren poner a descargarlo y tal. No se puede instalar, no. Es un simulador muy seguro, ¿sí? En esta ventana ustedes simplemente cierran esta ventana, nada más. Entonces le voy a explicar cómo se utiliza este simulador. Los que han llevado organización y arquitectura de computadoras conmigo, seguramente se lo saben de memoria y esto, ¿no? Pero los que no, obviamente no lo conocen. ¿Hay alguien que no lo conoce, el simulador? Pregunto. Vamos. Yo, ¿Ah? sí, Inge, no lo conozco. Ya, Igual no lo señor. conozco. Ya. Yo igual Inge no lo Ya. conozco. Ya. Es para que le explique con más detalles, por favor. Me tienen que ayudar ustedes, ¿sí? Porque si lo conocen, obviamente les suena muy redundante, ¿no? Lo que le voy a explicar. Bien, joven. En esta ventana que están viendo, voy a ver los siguientes elementos, ¿sí? Los siguientes elementos. Un ratito, por favor. Voy a iniciar esto. ¿Qué elementos vamos a ver? En esta parte que voy a remarcar se encuentran todo lo relacionado con lo que son los controles. Panel de control, panel de diseño del simulador. En esta parte que estoy remarcando, ¿sí? En esta otra parte que voy a remarcar es el área de diseño. Es donde se diseña el circuito. Existen varios programas. De todos los programas me gusta este porque me muestra las compuertas lógicas como me lo enseñan. Entonces por eso que me encanta, porque es muy didáctico, muy facilito, no me pierdo. Entonces por eso es que lo ocupo este simulador. Y de estos jóvenes nosotros tenemos los siguientes elementos. Miren, aquí están lo que son las etiquetas, dice no, o los elementos para poder hacer un input al circuito, entradas del circuito. Esto es para la salida del circuito. Y aquí tiene las puertas lógicas, y obviamente existen varias puertas lógicas. En la parte de arriba, se encuentra el menú, y también se encuentran la barra de herramientas donde estoy seleccionando. Mira, ahí está la barra de herramientas. Entonces, dicho eso, simplemente cierro y bajamos la parte de lo que es el panel de control, donde puede ver que ahí están las puertas lógicas, los flip-flops y otros elementos más. Entonces, haremos nuestras prácticas. Inicialmente vamos a ver cómo es que funciona un transistor. ¿Cómo funciona un transistor? Dicen que un transistor es una llave electrónica. Es una llave electrónica. Por lo tanto, el transistor, al ser una llave electrónica, debería tener estos elementos. Voy a jalar el transistor. Mire, voy a jalar el transistor y dice que el transistor tiene elementos de entrada y va a tener como un elemento de salida y un elemento activador que va a estar aquí. Entonces, el elemento de entrada, digamos, no puede ser cualquier corriente. Podemos colocar una corriente que yo voy pulsándole, y también yo podría activar aquí en la llave de forma automática o de forma manual pulsando. Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer de que la entrada sea por pulso. ¿Estamos de acuerdo? Voy metiendo por pulso, ¿sí? De esta manera. Entonces cada vez que pulse. Y la llave, voy a hacer de que la llave pueda yo activarlo, lo abro o lo cierro. Bien, entonces voy a rotar esto en sentido de reloj de esta manera. Y la salida, obviamente que la salida tiene que decirme algo, si enciende o no enciende. Entonces hago un clic. Entonces aquí yo tengo un transistor donde uno de estos va a ser el ánodo, el ánodo, el cátodo y la base, ¿sí? Y conecto, mire, conecto, por el momento no hay nada, conecto esto, no hay nada tampoco, mire, pero ahora voy a conectar
la llave. Primero va a estar apagado. ¿Qué pasa cuando está apagado? Miren, cuando está apagado no pasa nada, no pasa nada. Ahora voy a darle corriente, le voy a dar energía. ¿Sí? Le voy a dar energía. ¿Qué pasa cuando le doy energía? Cuando le doy energía no pasa nada. ¿Por qué? Porque en ningún momento estoy haciendo pasar corriente. O sea, ya ha cerrado el circuito, aquí ya me permite, me ha cerrado el puente que había, pero solamente va a haber energía cuando yo pulse aquí corriente. Mire, o sea, si va por allá, va a pasar. Mire, va a pasar. Si mantengo pulsado, va a seguir pasando. Entonces, en realidad, esto es lo que hacen los dispositivos, digamos, ¿no? De reloj, ¿sí? Esto es lo que hacen los cristales. Entonces, dependiendo de cómo está yendo la corriente, esto va a ir alumbrando. Mire, va a estar alumbrado un tiempo, va yendo. Pero obviamente el transistor puede apagarse también. Mire, puede apagarse. Entonces, por más que yo lance, no puede pasar la corriente. ¿Por qué? Porque la llave está cerrada, no está abierta. Solamente va a pasar cuando la llave está abierta. Puede pasar o no pasar dependiendo cómo esté llevando esto. ¿Sí? Entonces, esta es una manera como yo puedo controlar el asunto. Mire, en realidad esto está activo, continuamente está activo, continuamente está activo. Pero este mismo transistor con esta entrada, acuérdese que este sería la base, ¿sí? Voy a mover esto un poquito más de abajo. A este llamaremos la base. Y uno de estos va a ser el ánodo y el cátodo, ¿sí? Dependiendo cómo sea. Pero por el momento es entrada y salida. Bien, este mismo transistor lo vamos a hacer de otra manera. Así que, ¿cómo lo podemos manejar de otra manera? Voy a agarrar el mismo diseño, voy a copiarlo, control C, control V, para hacer unos pequeños arreglos. Entonces agarro esto, traigo por aquí, a ver, y voy a hacer unos pequeños arreglos, ¿sí? En estos pequeños arreglos voy a hacer esto. Voy a hacer de que la llave se abre y se cierra cada cierto momento. Por lo tanto, voy a borrar esto. Voy a borrar esta llave. Y en esta llave voy a colocar, voy a suprimir eso, voy a colocar un clock. Mire, un clock. O sea que se va a abrir y se va a cerrar cada cierto momento. Mire, así que agarro, la base va a abrirse y va a cerrarse cada cierto momento. ¿Sí? Cada cierto momento. Listo. Entonces, esto va a permitir sincronizar digamos, ¿no? La longitud de la onda, el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Él está sincronizado. Entonces yo voy manteniendo aquí presionando. Fíjese que él está permitiendo que haya un tiempo. Él está haciendo eso. Mire. Mire. Estoy presionando. Esta es una manera de poder ver cómo la base, digamos, si la base usted lo va encendiendo, apagando cada cierto momento, él le va a encender cada cierto momento por más que tenga energía. Miren, estoy activando aquí la base continuamente. Esta es una manera, ¿sí? ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Cómo podemos manejarlo? ¿Cómo podemos controlar la apertura del transistor? ¿Aló? Positivo, ingeniero. Entonces, ahora, ese sería un primer ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Pero también podría yo hacer de que la entrada, ¿sí? La entrada tenga, digamos, un dispositivo, digamos, ¿no? Como en este caso, digamos, ¿no? Un reloj, ¿sí? Para que pueda medir la frecuencia. Entonces, agarro esto, copio este mismo diseño, copio este diseño, control C, control V, y lo colocaremos aquí abajito, ¿sí? Aquí abajo para hacer el otro diseño. El otro diseño, ¿cómo sería entonces? Agarro, borro esta conexión porque no va a ser necesario. Borraremos esto también porque creo que esto no va a entrar. Esto no va a entrar, voy a poner esto a otro lado. Y agarro el reloj
y lo muevo, ¿sí? A ver, moveremos y la entrada ahora va a estar sincronizada, va a tener una entrada con subidas y con apagadas. Pero ¿qué hay con la base? La base vamos a colocar de esta manera. Vamos a borrar esto y vamos a colocar una base de tipo toggle switch, ¿sí? Un switch de este tipo. Entonces hacemos clic derecho, lo rotamos y mire, imagínense. Cuando esté encendida la base, va a pasar esto. Un ratito. Ahí tenemos. Mire, está entrando señal cada cierto tiempo, fíjese. Pero cuando está apagado no pasa nada. Cuando enciendo, mire, cada vez que da un pulso de reloj, enciende. Mire, y en este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a dar. Entonces este como que me va cortando la señal cada tiempo. Por más que yo pulse, él lo va cortando. Mire lo que estoy haciendo. Como quien dice, lo está rebanando la señal. En este caso, ¿qué hace? Simplemente él no rebana nada, deja que pase tranquilamente mientras está activo. Entonces, con esto yo puedo tener ese detalle. Y el último diseño que podemos hacer de esto sería el siguiente. Vamos a hacer, a ver, el último diseño, control C, control V. Entonces, un último diseño de cómo podríamos hacer esto sería esto. De que yo pueda controlar la apertura y la salida mientras yo tengo una señal activa por aquí. Pero esta señal activa va a ser una constante, ¿sí? Una constante de corriente. Y aquí voy a colocar un pulso, un pulsador. Entonces colocamos una constante de energía de entrada. Este constante, o sea, encendido, continuamente está encendido. Él es una constante 1. Y obviamente yo quiero utilizar un push button para poder controlar la salida, ¿sí? Controlar. Entonces fíjese que él está apagado el push button, ¿no? Pero cuando yo presiono, mire, yo voy activando y desactivando. Miren, voy activando y desactivando. Así que si yo presiono, pasa la energía porque siempre está en 1. Pero cuando lo apago, no pasa la energía. Miren, entonces él siempre está continuamente pulsando. Él siempre está dando energía. Él siempre está metiendo energía. El ánodo, ¿sí? Entonces, miren, pero en la base es el que hace de que si pasa o no pasa. Miren, el ánodo es el que controla cómo debería pasar. Bien, jóvenes, entonces aquí tenemos tres diseñitos básicos del funcionamiento del transistor. O como lo llama aquí, le llama, a ver dónde está aquí, le llama triestados, tri-state dice, ¿no? Triestado. ¿Por qué? Porque tiene tres estados. ¿Listo? Así que ahora yo voy a sacar una copia de esto. Un ratito, a ver. No se saca así la copia. A ver, un ratito, por favor. Voy a agarrar. Voy a ver aquí con cuánto haría ya. Para colocarlo bien. Un poquito más. Son muy exigentes, ¿no? Ya. Así que ahora voy a recortar. Ahora sí recortaré. Recortaremos de por aquí. Eso. Bien. Hasta por aquí. Así. Y se lo pasamos, jóvenes, a ustedes. Ya, mire, ahí está. Entonces,
Tienen que hacer eso. ¿Ya lo hicieron o quieren que le dé unos minutos para que lo realicen? Ahora, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Dice de que en nuestra práctica nos va a salir así, utilizando el simulador Logili, dice simular el funcionamiento del transistor. Y aquí va a pegar eso de lo que hemos hecho. Luego dice diseñar los siguientes circuitos lógicos utilizando el simulador Logili. Entonces, aquí hay varios circuitos lógicos, ¿sí? Así que vamos a hacer uno de estos. ¿Cuál de ellos quiere hacer? ¿El 1, el 2 o el 3? Usted me dice, ¿cuál quiere? El 2. El 2. El 2, ¿ya? Vamos a hacer el 2 entonces. Nos colocamos aquí para hacer el 2. Luego agarramos, vamos a nuestro simulador, ¿no? Y vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Así que borramos todo, suprimimos, porque vamos a hacer algo nuevo. No podemos guardar en el simulador, así que por eso es que lo borramos, por eso es que recortamos. Entonces dice que yo aquí tengo un C más B negado, más A negado por C. C y dice más B más A. Muy bien, podemos agregar otro valor más. Por ejemplo, podemos colocar que aquí tengamos un A, B, C. Un D coloquemos, ¿no? Podemos colocar aquí un D. A ver, vamos a copiar esto. ¿Dónde podemos colocar el D? El D, el D, el D. A por B. Puede ser aquí al inicio o por aquí también puede ser. Por aquí coloquemos el D. Por D. Miren, así, por D. Y le podemos decir también que sea por D negado o por D. ¿Qué quieren que sea? ¿Por D negado o por D nomás? ¿Qué dicen? D negado, a ver, para ver. D negado. D negado. Entonces vamos, le vamos a negar por aquí. Miren, con esto se niega. Voy a cerrar, bajar esto un poquito. Por aquí dice acento. Y en acento me va a salir la opción de negación. Pero un ratito que cargue. Por aquí tiene que estar. Aquí está. A ver, vamos a ver. Ya lo coloco. Entonces por denegado. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer esto. Guardaremos. Fíjense que yo tengo, estas son mis expresiones. Miren, estas son las expresiones que tengo. Entonces tengo que hacer, tengo una entrada A, una entrada B, una entrada C y una entrada D. 4 entradas. Entonces yo aquí tengo que crearme 4 entradas. Voy a colocar el toggle switch para poder simular las entradas. Aquí va la primera entrada, aquí va la segunda entrada. Varía un poquito a veces. Luego ya veremos si cambiamos, si lo hacemos más alto, más ancho, más abajo, no sé. Pero inicialmente colocaremos con esta distribución. Ahora el siguiente paso va a ser colocar una etiqueta. Entonces aquí colocamos la etiqueta de la entrada A al circuito entrada A. Aquí colocamos la etiqueta de la entrada B. De la entrada B. Aquí colocamos la etiqueta de la entrada C. De la entrada C. Y aquí colocamos la etiqueta de la entrada D. Entonces ahí tenemos, ¿no? Entrada A, B y C y D. Listo. Una vez que tenemos eso, jóvenes, tenemos que empezar a diseñar nuestro circuito. Así que me parece que esto debería ser un poquito más abajo ahí, de acuerdo a lo que estoy viendo en las distancias, ¿sí? Veamos cómo quedaría nuestro circuito. Dice que tengo que hacer a C más B, pero negado. C más B negado. Entonces busco C más B y la salida negada. Entonces para eso coloco el OR. El OR es el que me da el C más B. Entonces por aquí va B, por aquí va C, pero esta salida de aquí tiene que ser negada. Por lo tanto tengo que colocar una compuerta no. Así. C más B negado. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo quiero, puedo colocar aquí arriba una etiqueta
que me ayude a saber qué es eso. Entonces colocamos aquí una etiqueta que diga así. Entre paréntesis vamos a colocar, ¿no? C más B y eso negado, negado. C vamos a colocar una comilita para negado, que también se utiliza ese símbolo. Luego me dice que debo hacer A negado por C. A negado por C. El A negado no tengo A negado, así que tengo que negar. Entonces coloco aquí el A negado. Miren, colocamos aquí el A negado, pero es por C. Entonces de algún lugar tengo que sacar el C. El C está aquí. Entonces A negado por C. Eso por es un AN. Entonces coloco así. A negado por C. Y el C podemos llevarlo desde aquí. De esta manera. Entonces con eso ya tengo el A negado por C. Pero para que quede bien esta parte voy a mover un poquito más allá adelante para que no se mezcle. Muy bien. El siguiente paso me dice que debo hacer B negado más A. B negado más A. B negado más A. ¿Cómo sería B negado más A? B negado, no tengo aquí B negado, ¿sí? No tengo B negado. Por lo tanto, podría tener aquí un B negado. B negado aquí, o tal vez podría tener por aquí un B negado, ¿sí? A ver, vamos a ver B negado por A. A ver, si fuera así. A ver, B negado, este sería B negado por A. A ver, vamos a ver. Control E, Control A, perdón. Para seleccionar todo esto, moveremos esto un poquito más abajo, por ahí más o menos, para ver, por A. B negado, ya tenemos por A. Entonces B negado por A sería con esto, pero ¿cómo lo haríamos? Si haríamos aquí sería interesante porque el A llegaría desde allá, ¿no? Lo que sí podemos hacer esto, mover todo esto un poquito más arriba para que podamos tener espacio, ¿sí? Entonces este sería el B negado por el momento y este es por A. Entonces el A vendría aquí, el B entraría aquí, listo, así. Muy bien, así sería. Y esto de aquí, para que quede bien, lo llevaríamos un poquito más adelante, así para que no se trence mucho. Bien, y este NOT lo movemos un poquito. Entonces esto podemos elevarlo un poquito para colocar la etiqueta. Acuérdense que tenemos que colocar una etiqueta. Esa etiqueta tiene que decir que esto es B negado por, entre paréntesis colocamos B negado más A. B negado más A. Veamos, B negado más A. Y dice que todo eso debe estar multiplicado por D negado. Todo eso, wow, por D negado. Y D negado yo no tengo D negado. Así que, entonces tengo que negar D. Interesantemente, por aquí tiene que estar el D negado. Ahora dice que todo eso tengo que negarlo ya. Está más buenísimo, ¿no? Entonces de alguna manera tengo que lograr aquí, lograr eso, de que esto tiene que convertirse en esto, por D, ¿sí? Tengo que hacer eso. Entonces ya lo tengo que tener aquí una puerta más, una puerta lógica más. Creo que estamos aquí con un detallito, creo que estamos mal, ¿no? Porque este aquí es más A. Creo que no era este de aquí, este es más A, este es AND, estoy mal, jóvenes. Entonces borramos esto, un ratito borramos esto, aquí me he equivocado y aquí tenemos que colocar A, así, B negado más A, mire, ahí, bien, pero esto de aquí tiene un detallito, falta un detallito más aquí, dice que esto es por D, así que vamos a colocarlo aquí de negado más, ahí mismo le vamos a colocar que tiene que hacer un por D, así por D, ¿sí? Por D, así. Pero el por D necesito copiarlo desde aquí porque si no, no me va a agarrar.
les cuento que no agarra. Si se lo copia desde allá mismo, lo bota, ¿sí? Así, por D. Entonces eso tenemos que hacer. Ahora ya tengo por aquí y puedo decir que esto es por D, pero falta el de aquí, ¿sí? Ese le falta. Por lo tanto, aquí tengo un problema serio con esto, porque no lo puedo colocar así. Así que esto tengo que llevarlo necesariamente así para que pueda tener. Entonces ya tengo las puertas lógicas, me falta la etiqueta de aquí arriba y vamos a colocar esta etiqueta que creo que ya es la penúltima que falta. Y esta etiqueta es C por A negado, C por A negado, ¿no? A ver, veamos. Ah, no, A negado por C había sido, A negado por C. Bueno, cambiamos también, no hay problema. A negado por C, A negado por C. Entonces tenemos el A negado por C, el B negado, tenemos el B negado, tenemos el B negado, este de aquí, y ahora dice que tenemos que hacer un OR, mira, un OR, entre estas tres un OR, porque este de aquí es como si fuera una sola nomás, no hay problema, ¿sí? Así que tengo que hacer un OR entre estos tres, y con eso ya tendría el circuito que quería construir. Entonces busco el OR al final, el OR este de aquí, pero tiene dos puertas lógicas nomás, entonces agrego una más agrego, así agregaría, ¿no? Ahí sería, entonces aquí viene y se conecta al circuito y aquí vendría, se conecta aquí, le vamos a colocar que esté así, ¿sí? Y de aquí, aquí, nada más. Ya, con eso ya tenemos, y esta sería la función total, ¿sí? La función, toda la función. Entonces podemos agregar un circuito más, un mensaje más, pero colocaríamos que esta es la función f, ¿sí? Esta es la función f, pero por el momento tenemos que probar, así que tenemos que llevar un reloj aquí, perdón, un LED, un foquito para ver si alumbra o no alumbra, ¿sí? Y aquí sería la función total. Esta función sería igual a qué cosa, igual a qué cosa, a eso más eso más eso, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro primer circuito que era C más B negado, C más B negado. Luego venía el circuito A negado por C más B negado más A y luego por D. Entonces ahí tenemos nuestro circuito final. Miren, ahí estaría, ¿no? Todo nuestro diseño. Eso es lo que hemos hecho. A ver, vamos a ver si no se está cruzando mucho con las líneas. Está yendo bien, bastante bien. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Hay alguna observación? ¿Aló? Bien, si no hay ninguna observación, significa de que hemos hecho bien de implementación. De todos modos, ustedes pueden también expresar su criterio referente a lo que hemos hecho, ¿sí? Entonces lo tenemos aquí. Agarramos, copiamos y deberían hacer esto también. Listo, jóvenes, y ahí está.
Entonces, jóvenes, ¿cuántos minutos nos damos para hacer esto? Este diseño. ¿Aló? ¿Qué dicen? ¿Cuántos minutos nos damos? 10. Ya, sí creo unos 10 minutos, ¿no? Mínimamente, ¿no? Ya. Entonces parece 10 minutos. Corre tiempo, jóvenes. Corre tiempo, no le demos mucha vuelta. Dejo de compartir. La siguiente práctica, jóvenes, ahora trata de utilizar un simulador. Este simulador va a simular el funcionamiento de una computadora basada en un modelo von Neumann. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de cómo estaba estructurado, cómo estaba esquematizado el modelo von Neumann o la arquitectura de von Neumann. Vamos a hacer doble clic en esta imagen para poder recordar. La arquitectura de von Neumann dice que una computadora, para que sea programable o que funcione con programa almacenado, debería tener estos elementos. En primer lugar, debería tener, dice, tenía que tener sistemas de entrada y salida, ¿sí? Sistemas de entrada y salida. Uno. Otro debería tener una unidad central de proceso y debería tener la memoria principal. En realidad, en esta memoria principal es donde se llega a escribir las instrucciones. Entonces, aquí es donde se escriben las instrucciones. ¿Estamos de acuerdo? En esta parte. Pero también se escriben los datos. Entonces, en algún lugar se escriben los datos y en otro lado se escriben las instrucciones con las que va a trabajar. Y estos datos y las instrucciones, en cierta manera, son procesadas, son consumidas por la CPU para poder ejecutar los códigos y realizar las operaciones según se indica. Entonces, ¿qué elementos tiene la CPU? La CPU tiene los siguientes elementos. La CPU tiene una unidad de control, que es la unidad que se encarga de controlar la ejecución de las instrucciones, secuenciar también la ejecución del programa. Tiene una unidad aritmético-lógica que es la encargada de apoyarle en la realización de los cálculos. Por lo tanto, la unidad de control no realiza cálculos. Quien realiza cálculos es la unidad aritmética lógica. Ella es la que realiza los cálculos. Luego tiene un conjunto de registros, que los registros no son ni más ni menos que memorias, un conjunto de memorias que están dentro de la CPU. ¿Por qué? Porque de esa manera no tiene que salir hasta la memoria principal para obtener los datos, sino que los tiene aquí adentro. Algo bien interesante es de que todos los elementos que están dentro de la CPU funcionan a la misma frecuencia. Entonces, en palabras más sencillas, los registros son memorias de muy alta velocidad. Y obviamente son memorias que hacen que el procesador o el microprocesador sea más caro. Implementarlos y obviamente también comercializarlos. Entonces voy a pasarles un ratito, vamos a hacer un pequeño detallito aquí. Entonces dijimos que aquí en esta parte de aquí se encontraban los programas, ¿no? Aquí está el programa. Wow. Un ratito. Aquí estaba el programa. Ahí estaba el programa. Y aquí estaban los datos. Los datos, ¿sí? Entonces, a esto se refería von Neumann con su diseño que tenía programa almacenado. Antes de esto no existía este tipo de computadora. Por eso que el diseño von Neumann marcó una nueva etapa en el diseño de las computadoras. ¿Sí? Marcó una nueva etapa en el diseño de las computadoras. Fue algo innovador, si vale el término.
Listo. Veamos. Aguilera Ramírez también. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta más? Por favor, de una vez. ¿Alguna consulta? Bien, jóvenes. Entonces, ahora, ya que les he compartido el enlace, vamos a utilizar el simulador. Y para entrar al simulador, abrimos nuestro archivo y nos dice que este es el enlace del simulador de von Neumann, ¿sí? Y voy a compartir por el grupo de WhatsApp también. Ahí está. Entonces yo voy a abrir también. El circuito anterior simplemente hay que cerrarlo, nos dice que si quieres que se va a perder, ni modo, lo decimos porque no podemos tampoco guardarlo, ¿estamos de acuerdo? No podemos guardarlo, no podemos hacer nada, por eso es que lo que hacemos es utilizar la función de recorte para poder tener la práctica. Así que cargo el simulador Citrus, ¿sí? Ahí lo tengo. Entonces voy a ampliar un poquito para explicarle, decirle lo siguiente, de que el simulador Citrus tiene ya una lista de instrucciones. Si usted bien recuerda, ya se lo mostramos, creo, en los libros que anteriormente le hemos compartido, donde el simulador, digamos, ¿no? Donde el lenguaje assembler o el lenguaje máquina es puro ceros y unos. Mire, ahí está, las instrucciones en puro lenguaje 0 y 1. Entonces, esto, el 0000, puede significar la suma, el 1000, una resta, el 0100, la multiplicación y así sucesivamente. Y la finalización 11110. Y listo. Y los programas que se pueden cargar a la memoria son los siguientes. Solamente usted tiene que hacer clic en el programa que quiere cargar y él automáticamente se carga. A mí personalmente me gusta más el primer ejemplo, donde suma 5 más 11 y debería salir 16. Una vez que elijo esto, yo le digo ejecutar. Entonces vamos a hacer eso. Elegimos y le decimos ejecutar. Todos ya están en esta ventana del simulador. Pregunto. ¿Sí? Ya, bien. Entonces, ahora le voy a explicar, porque aquí mira esto, dice, pero ¿dónde está el modelo de von Neumann? No me muestra ese modelo como es, digamos, aquí está muy distinto. Bueno, simplemente de que está organizado de una forma un poquito distinta, nada más. Entonces vamos a empezar a identificar los elementos primeramente. En esta parte de aquí que voy a marcar se encuentra la unidad central de proceso. Esta es la unidad central de proceso o la CPU. Miren todo esto aquí que estoy marcando, la CPU. Entonces, esto sería la CPU. La CPU. ¿Sí? Un poquito más. Creo que ahí. Listo. Ahí está la CPU. Aquí está la memoria. ¿Y dónde están los elementos de entrada y salida? Bueno, los elementos de entrada y salida, como su nombre lo dice, entran por aquí, pues. ¿Sí? Por aquí vienen elementos de entrada. Y por aquí vienen también los elementos de
salida, hacia allá. Entonces ahí están los sistemas de entrada y sistemas de salida. Sistemas de entrada, y aquí están los sistemas de salida. Entonces, como puede ver, está completo, ¿no? Tenemos los sistemas de entrada, de salida, la CPU, y aquí está la memoria que dice. Mira, ahí está. No sé si necesita, pero podremos remarcarlo aquí, ¿no? Mira, ahí está la memoria, o lo que dice la memoria principal. Escribamos la memoria principal. Ahí está la memoria principal. Bien, entonces es una máquina de von Neumann. Así que ahora voy a compartir esta pantalla con ustedes para que puedan tenerlo también. Para que puedan ubicarse, digamos, ¿no? En el diseño. Porque hay a veces que nosotros decimos, ¿y dónde está pues el diseño, no? ¿Dónde está el elemento? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer, jóvenes? ¿Qué van a hacer? Van a aprender ahora cómo funciona la máquina de von Neumann. Y al aprender cómo funciona la máquina de von Neumann, van a aprender cómo funciona el microprocesador. Luego veremos unos videos, les pasaré el enlace de unos videos, donde usted va a aprender mucho más sobre cómo funciona. ¿Estamos de acuerdo? Así que simplemente tiene que decirle que quiere ver más detalles de esto, ¿sí? Entonces elige siguiente, y al decir siguiente me muestra esta ventana. En esta ventana yo voy leyendo, mire, ¿qué está pasando aquí? Dice, la unidad de control envía una microorden para transferir el contenido del contador de programa al registro de direcciones. Entonces fíjese que aquí tenemos el contador de programa, y el contador de programa ha enviado el 00 al registro de direcciones para que pueda direccionarse con la memoria RAM. Entonces damos siguiente. Mire, ahora el contador de programa se incrementó 1. Antes era 00, ahora es 1. Y eso es lo que está indicando aquí abajo. Dice, el contador de programa aumenta en 1. O sea, se incrementa. Y vamos a ver que en nuestros programas tenemos que hacer ese detalle. Siguiente. Ahora dice que se selecciona la posición de memoria. Como el registro de direcciones ya tiene un valor, se ubica en la dirección 00. Y ahora tiene que leer esos datos. Tiene que leer el contenido. Hace un clic y ese contenido se carga en el registro de datos. Ahora, ese registro de datos tiene que ir al registro de instrucciones para ver qué es lo que va a hacer. Y dice que se realiza el traslado de la información obtenida en el registro de direcciones, donde se almacena. Luego, ahora tiene que ir al decodificador. ¿Por qué? Porque de pronto lee lee, digamos, ¿no?, los primeros 4 bits contando de izquierda a derecha. Entonces, y se da cuenta que esto es la suma. Pero ¿cómo yo sé que eso es la suma? Porque aquí me decía, inclusive me decía, mire, ¿sabe qué? Cuando sea 00 es la suma, ¿no? Eso es la suma. Entonces dice, esto es suma, va a sumar la persona. Entonces voy a siguiente. Miren, el siguiente va y se ubica ahora en la dirección de lo que tiene que sumar. Lo que tiene que sumar está en esta dirección, en la 0010. Entonces siguiente va a las, mira, ahí está, ¿no? 0010, y obviamente aquí está el número 5 binario que tiene que sumar, y eso carga en el registro de datos, y eso tiene que pasar a la unidad aritmética lógica para que en la unidad aritmética lógica, con un siguiente paso, pueda acumularse. Mire, y hace una acumulación. Mire, aquí se acumula el valor de 5 esperando el número 11 para sumar. Entonces vamos, el contador de programa pasa
a la siguiente ubicación, listo, se incrementa el contador del programa, ahora ya es 2 y ahora se apunta y fíjese que aquí tiene un elemento. Y hay otra operación, dice, ¿no? Hay otra operación donde se carga en el registro de datos y luego en el registro de direcciones y dice que también va a ser una suma. ¿Cómo sabe que va a ser una suma? Porque aquí dice 00. Bien, siguiente, realiza la operación y luego dice que tiene que ir a la dirección que dice aquí. ¿Qué dirección es? La 1010. ¿Qué número sería? 1, 2, 4. A la dirección 5 va a ir. Así que va a ir ahora a la dirección 5 y en la dirección 5 se encuentra el número 11. ¿Cómo yo sé que el número 11? Porque 1, 2, 4, 8. 8 más 3, 11. Entonces ese número 11 tiene que cargarse de alguna manera en el registro de datos y tiene que ir a la unidad aritmético-lógica. Y fíjese que aquí ya tiene el 5 por un lado y por otro lado el 11. Como ya tenemos que el decodificador de instrucciones dice que va a sumar, en el siguiente paso va a sumarlo. Mire, ahora esto se convierte en 16. ¿Cómo yo sé que dice? Porque este es 1, 2, 4, 8, 16. Entonces ese número de alguna manera se tiene que mover al siguiente dato. Y obviamente eso lo va a hacer con el siguiente valor. Se incrementa el programa y dice que ahora va a ver cómo se llama esta sentencia, esta intrusión. ¿Sí? Agarramos y dice que hay una intrusión que dice 0110. Veamos qué es. 0110. Dice que eso significa mover a memoria. Mire, eso dice. Entonces va a mover a memoria lo que hay en este registro. Va a mover a memoria lo que hay en ese registro. Siguiente. Listo. Ahora va a ir al registro 1110. 1110. Listo. Siguiente. Va al 110 directamente. Ahora apunta. Voy a cerrar un ratito esto. Mire, apunte este lugar. En este lugar es donde va a colocar el resultado final. Así que abrimos, damos siguiente. Mire, ya está viniendo el 16 y de aquí se va a incrustar ahí adentro. Mire, ya está el 16. Antes no había ahí el 16. Ahora va a tener que seguir con la siguiente intrusión. Se copia el contador de programa. Ahora tiene que incrementarse el contador de programa. Luego tiene que direccionar y dice que aquí hay una intrusión. Aquí hay una intrusión más. Final. Entonces se carga en el registro de datos, se va al registro de intrusiones y dice que esto es la intrusión de finalizar. O sea, el finalizar dice el 110 es finalizar. ¿Cómo yo sé? Porque 110 es finalizar, punto, 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 ¿no? Y con eso finaliza el programa. Entonces, todos esos pasos que han seguido, usted debería escribirlos en este lugar. Paso 1, paso 2, paso 3. Bueno, lo ideal es de que haga de 2 por lo menos para que pueda aprender. Puede hacer cualquiera de los otros, pero bueno, mínimamente ese de aquí tiene que realizar. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló? El uso del simulador. ¿Quieren que les dé unos minutos para que puedan practicar con el simulador? Las prácticas ahí del Word lo vamos a realizar como papel de escritorio, o sea, perdón, a mano. No. Tiene que hacerlo. Bueno, hay algunas cosas tal vez sea necesario hacerlo a mano por la complejidad, por lo que uno no puede digitalizarlo. Entonces lo hace a mano, le saca una foto y pone ahí la captura, pues, ¿no? Ya no se va a hacer mediante el simulador aquí, ¿no? No, es que hay cosas que va a hacerlo con el simulador. Por ejemplo, con el simulador lo que haría es lo siguiente. Usted va viendo esto y copia esto, control C, mire, control C. Lo lleva a un bloc de nota, obviamente, o si no, viene y lo pega aquí. Voy a pegarlo sin formato, ¿ya? Mire, así. Y paso 2, paso 2, paso 4. Mire, y está mal escrito, ¿no? Interpreta, dice, debería ser, ¿no? Y así debería ser paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cómo es que ha logrado el simulador sumar 5 más 11? ¿Está bien? Ya, positivo. Ya. Eso va a ser. Bien, ingeniero. Solamente los pasos, no tiene que capturar todita la secuencia. No tiene sentido, ¿sí? Tiene que los pasos escritos nomás.
la idea es de que usted aprenda cómo es que funciona internamente el microprocesador. ¿Necesita unos minutos para practicar o continúo? Continúa. Continúa ahí. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, ahora tenemos que ver dos videos. Dice, uno que es de la Mar 1 y otro es la ENIAC. Entonces, veamos si tenemos aquí los materiales. A ver, superior de hardware, dice aquí no. Y aquí tenemos la Mar 1, ¿sí? Aquí está. Y otra es la ENIAC. Así que se lo pasaremos primeramente un enlace. Vamos a ver qué tiempo toma para que nos demos el tiempo para ver los dos videos y luego discutimos sobre este material, ¿ya? Primero le pasaremos de la Mar 1 y luego pasaremos de la ENIAC. Ustedes ya tienen estos videos, así que seguramente algunos ya lo han visto, pero ver una vez más no creo que les canse, ¿sí? Entonces voy a dejar de grabar un ratito. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo le ha ido? Ahí nomás. Ya. ¿Qué podemos hablar de la ENIAC? ¿Qué podemos hablar de la Mar 1? A ver, algo relevante. Mejor se activa su video para aportar. A ver, alguien que quiera hablar, no muy largo, que sea bien concreto, algo interesante que haya podido notar de la Mar 1. De la... ¿Quién va a hablar con Diego? Bueno, ahí comentarle de que considero como una gran calculadora de precisión en su época. Fue utilizada para realizar cálculos, bueno, más que todo por cuestiones militares. Tuvo en su época de 1944, que es la ASCC, en la Mar 1, utilizó mucho secretismo porque se utilizaba para sacar cálculos rápido para el tema de la, ¿cómo se llama? Del tema militar. Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre la Mar 1? Buenas, ingeniero. Sí, quería aportar sobre la Mac 1, que es la primera computadora electromecánica, a diferencia de la ENIAC, ¿verdad? Que era la primera electrónica. Bueno, ambas son unos colosos de su época, obviamente usados primeramente para uso militar. La Mark tuvo 15 años de servicio, se podría decir de servicio militar que estuvo en funcionamiento. A diferencia de la ENIAC, como decía en el video, esta era para diferentes propósitos, mientras que la otra era para algo específico, que era puro práctico. Bien. ¿Alguien más? Último. Bien. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de la Mar 1, estamos hablando de una computadora que era de propósito específico y en realidad se lo creó para poder crear las tablas de tiro, para poder hacer lanzamiento de proyectiles. La Mar 1 ha sido programada por la señorita Grace Hopper y obviamente ella se convirtió posteriormente en una programadora líder con un equipo de trabajo de 6 señoritas, 6 jóvenes, quienes trabajaban continuamente. Gracias al aporte de Grace Hopper es que se creó el primer compilador también para uno de los primeros lenguajes de programación. ¿Qué más podemos hablar de la Mar 1? La Mar 1 estaba hecho utilizando este relés. Obviamente era una computadora electromecánica, la primera computadora electromecánica de América, porque ya antes de eso ya habían creado computadoras electromecánicas también allá en Europa, pero por cuestiones de, no sé, algunos detalles, dicen de que la Mar 1 es la primera, pero en realidad hubieron ya computadoras previas a la Mar 1, computadoras electromecánicas. De hecho, digamos, ¿no? La bomba, la máquina construida por
el equipo de Alan Turing también era una computadora electromecánica. Esta computadora era bastante pesadita, consumía mucha corriente, mucha energía. Decían de que consumía normalmente, digamos, necesitaba de un ambiente bastante refrigerado para poder trabajar. Gracias a la Mark I es que Grace Hopper encontró o reportó, vamos a decir, el primer bug, el primer error de programación, que se trataba de una polilla que se había cruzado entre los relés. Entonces, ahí empezó, digamos, también la fama de Grace Hopper. ¿Por qué? Porque era una científica de la computación muy meticulosa, muy cuidadosa, muy, o sea, como quien dice, que quería que las cosas funcionen a la perfección. De la ENIAC, ¿quién quiere aportar sobre la ENIAC? ENIAC, mejor si es otras personas. ENIAC. Sí, yo quisiera aportar ¿Ya? Florentino, sobre ¿qué la dice? ENIAC. ¿Qué dice? Sí, sí. Bueno, la ENIAC supuestamente dice que medía casi unos 100 pies de largo con un peso de 27 toneladas. Uh-huh. Fue uno de los mucho más grande que el Colossus y que le costó al gobierno casi $500,000. Y es que lo pagaron también a fuerza para acabar con lo que viene siendo la guerra que estaba en ese momento. Bien. Contenía aproximadamente 70.000 resistencias, 10.000 condensadores, 6.000 interruptores y 18.000 tubos de vacío, Sí. que creo que se cambiaban cada 3 minutos, porque son piezas muy delicadas, según tengo entendido. Sí. ¿Alguien más quiere aportar con la ENIAC? Vamos, jóvenes. Bien. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de la ENIAC, ya estamos hablando de una computadora que tenía la capacidad de poder guardar el programa en la memoria. Antes de eso, cuando hablamos de la computadora, la Mark I, había que cablear, había que switchear todo para que podamos, o sea, no poner un programa. Realmente había que, el trabajo era bien arduo. Dice que se tomaba casi 2 semanas en programar un pequeño programa, ¿no? En la Mark I. Algo que obviamente se logró hacer de forma mucho más rápida utilizando la ENIAC. ¿Por qué? Porque se escribía los programas en un lenguaje, vamos a decir, un pseudo lenguaje llamado assembler, y obviamente eso se cargaba en la memoria y no era más y empezaba a correr, empezaba a ejecutar. Eso de tener un programa almacenado fue una invención, una idea de von Neumann, y obviamente es el motivo por el cual estamos viendo este video, para poder ver esa primera computadora en la que él logró, digamos, asesorar para que se pueda construir. No sale su nombre mucho porque obviamente la idea era de que la gente norteamericana, 100% norteamericana, ¿no?, sean los inventores, los que hayan hecho eso, y no un extranjero como era el caso de John von Neumann, que era un matemático prolífero, o sea, un matemático muy bueno, jóvenes, ¿sí? Un matemático prodigio era. Entonces, von Neumann era tremendo con sus capacidades. ¿Qué más podemos hablarle de la ENIAC? La ENIAC dice que consumía 300 watts por tubo de vacío. Obviamente los tubos de vacío se quemaban continuamente. Costaba mantener la ENIAC, se necesitaba un equipo de trabajo grande. Necesitaba también, al igual que la Mark I, necesitaba también ambiente, pero mucho más refrigerado todavía. Cuando funcionaba la ENIAC, necesariamente tenían que quitarle la luz a uno de los pueblos cercanos de Maryland. Así que los del pueblo esa noche sabían de que no iban a tener luz o no tenían luz porque la computadora estaba trabajando. Y obviamente en ese entonces estaban en época de la Guerra Fría y necesitaban, necesitaban hacer ese sacrificio por el país.
La ENIAC, jóvenes, se convirtió en una de las máquinas precursoras de las demás computadoras que fueron creando. Así que la ENIAC es la primera computadora electrónica. ¿Por qué? Porque utiliza un componente electrónico llamado tubos de vacío. ¿Algún detalle más? ¿Algún comentario? Si no hay más, jóvenes, continuaremos. Entonces, ya hemos hablado de la ENIAC. ¿Sí? Ahora, veamos nuestros objetivos, porque creo que hay algo que se nos está olvidando. Hay algún detallito que se nos está olvidando. Entonces, ahora vamos a ver... conocer, dice, el funcionamiento y los elementos que componen un procesador moderno, ¿no? Bien, y para ello vamos a ver la evolución y funcionamiento del microprocesador. Así que vamos a cortar un ratito el video. ¿Aló? Sí. Bien, jóvenes, ya voy a compartir una de la pantalla, creo que no estoy compartiendo, ya tiempo. Simplemente quiero mostrarles que en el material que le he pasado inicialmente hay un lugar donde muestra también de forma textual esto del funcionamiento del microprocesador. Y justamente se encuentra en la página número 56 del libro, donde habla sobre la unidad central de proceso. Y aquí habla de que la unidad central de proceso, la unidad central de proceso o el microprocesador, digamos, ¿no?, es fabricado por diferentes tipos de empresas como Intel, AMD, Cyrus, Motorola, IBM, y también hay una empresa llamada ARM que fabrica los microprocesadores, pero para dispositivos, digamos, móviles. Entonces, la unidad de control, que es la parte más importante del microprocesador, se encarga, dice, de regular el flujo de las instrucciones y datos en el sistema. Entre las funciones que realiza la unidad de control, como repaso de lo que hemos visto, es la búsqueda de instrucciones en la memoria. Accede a la memoria y busca la siguiente instrucción. Otro, decodifica, interpreta y ejecuta las instrucciones que ha logrado cargar. Siguiente, controla la secuencia de ejecución de las instrucciones de un programa gracias al registro de operaciones o registro de programa. Luego, reconocimiento de interrupciones, petición de acceso a la memoria principal, órdenes de paro, cambio de contexto, espera, control de puerto y acceso a las unidades de memoria secundaria. Entonces, en esta parte de reconocimiento de interrupción, el microprocesador continuamente está viendo en qué momento pulsa una tecla, en qué momento está recibiendo interrupciones sobre en qué momento se mueve el mouse, en qué momento hablo, y él continuamente le está dando cierta cantidad de milisegundos, llamado, digamos, quantum, para que se ejecute ese proceso. Acuérdese que el microprocesador también internamente utiliza una unidad de medida para que cada proceso pueda ejecutar sus instrucciones, llamado quantum, que es una cantidad entre 10 a 150 clock ticks o 10 a 150 milisegundos para que pueda realizar, digamos, la ejecución de eso. Luego tenemos la unidad aritmética lógica como un hardware especializado en la realización de operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Después los registros, que son memorias intermedias, muy similar a de la memoria RAM, pero de mayor capacidad. Entonces, tal como indica aquí, si no existirían los registros dentro de la CPU, tendría que el microprocesador utilizar la memoria, los registros, la memoria RAM como registro de cálculo. Obviamente hoy en día ya hay memoria caché, memoria de nivel 1, L1, L2, L3 y así sucesivamente. Lo más relevante, jóvenes, es de que los microprocesadores hoy en día ya manejan una tecnología llamada APU, donde integra la GPU, la unidad de procesamiento gráfica o el coprocesador gráfico dentro del microprocesador. En Intel viene bajo el denominativo de Sandy Bray y en AMD como Trinity.
Entonces, hoy en día los microprocesadores ya son dispositivos mucho más complejos que antes porque integran inclusive dentro de ellos el coprocesador gráfico o lo que llamaríamos nosotros la tarjeta de video, ¿sí? Con eso creo que hemos completado ya esta parte con decirles que el hardware de computadora tiene diferentes elementos que siempre le van a ayudar a realizar la tarea, o sea, diferentes partes. Entre ellos están las unidades de entrada, las unidades de salida. Sin las unidades de entrada no hay cómo introducir datos en la computadora y sin las unidades de salida tampoco. Las unidades de entrada y salida permiten el almacenamiento de los datos de forma temporal o de forma, digamos, ¿no?, a largo plazo, y las unidades de comunicación permiten comunicar una computadora, vamos a decir un microprocesador con otro microprocesador, pero que está en otro sistema. Ahora vamos a continuar, digamos, ¿no?, conociendo más sobre lo que son los sistemas numéricos de la computación. ¿Tienen alguna consulta al respecto? ¿Alguna consulta, jóvenes? Entonces, vamos a ver nuestra unidad de aprendizaje. Cerramos esta ventana. Guardaremos esto. Dice práctica y conversión entre unidades de medida. A ver, veamos, ¿qué tenemos por aquí? Ya. Vamos a numerar esto un poquito. Vamos a ver esto. Un ratito. Listo. Cerraremos esto. Entonces vamos a numerar lo mejor esto, ¿ya? Vamos, para que quede bien. Esta sería la 11. Vamos a ver, 11.01. ¿Ya? Esta va a ser la 11.02. Listo. Esta 11.03 la vamos a colocar. 2, 3. Y esta aquí la 11.0.4. 11.04. Y colocamos así. Bien, entonces continuaremos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar cómo es que se utiliza, digamos, la regla de 3 compuesta para realizar ciertas conversiones. ¿Qué dice nuestro material de aprendizaje? A ver, vamos a ver con el siguiente material de aprendizaje que tenemos, que dice prácticas de representación de la información, dice, ¿no? Vamos a abrir eso de práctica de representación de la información para ir guiándonos en esto. Entonces, dice aquí, así, a continuación se muestra la equivalencia entre las diferentes unidades de medida de la información. Y obviamente decíamos de que yo, para poder generar una unidad de medida de la información, necesariamente tengo que agrupar cierta cantidad de datos, dependiendo, ¿no?, cómo vaya agrupando. Por ejemplo, me dice aquí, si yo tengo solamente un bit, puedo representar 0 o 1, dice, ¿no? Pero si yo 8 bits, puedo representar un byte, y con un byte yo ya puedo representar un símbolo, una letra, un punto, un paréntesis, cualquier elemento, inclusive enviar una interrupción. Entonces un byte es una unidad de medida, podemos decir ya, procesable por la CPU. Pero la información obviamente se mide en kilobytes. De hecho, el tamaño de un sector es de 4092 bytes. Entonces necesito yo unir esos bytes. Entonces cuando uno varios bytes,
yo puedo, 1024 bytes, yo puedo tener una unidad de medida como es el kilobyte. Si uno 1024 kilobytes, tengo un megabyte. Si uno 1024 megabytes, tengo un gigabyte. Si uno 1024 gigabytes, tengo un terabyte. De hecho, los kilobytes son utilizados, digamos, ¿no?, en el almacenamiento de archivos texto. Megabyte en el almacenamiento de imágenes, videos, algunos documentos, presentaciones PowerPoint. Los gigabytes son muy utilizados para videos, digamos, de alta resolución, y los terabytes para datos de las computadoras o servidores, y obviamente las supercomputadoras guardan datos en nivel de petabyte. Siguiendo con eso, dice que debemos averiguar la equivalencia entre las diferentes unidades de medida, y me dan aquí un ejercicio. Bueno, yo lo que he hecho es lo siguiente: para hacer que esto sea más rápido, lo que he hecho es cargar este material, así que yo voy a explicarles de aquí. Si tienen alguna duda, obviamente les explicaré con mayor detalle lo que se requiera. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice así, mire, dice, averiguar la equivalencia entre las diferentes unidades de medida de la información. Me dice convertir esta cantidad de kilobytes, que sería un equivalente, a ver, ¿cuánto sería? 641.162.555 bits a kilobyte. Entonces, esta es la cantidad de bits que tengo, puro 0 y 1. Ahora dice que debo ocupar la relación 1024 en el cálculo. ¿Por qué? Porque esta es la relación normal que utilizamos nosotros los del área de la informática, pero en el área comercial se utiliza la relación 1000. Por eso es que dice 1000, o sea, gigabytes, ¿no?, que es equivalente a un terabyte, le dicen todo lo demás, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo soluciono esto? Dice así, sea 641.162.555 bits, dice, ¿no?, una cantidad X de kilobytes que no sabemos. Entonces, esto es lo que yo desconozco, no sé cuántos kilobytes habrá, ¿sí? Entonces debo utilizar la regla de 3 compuesta. Entonces, dice que yo aquí escribo la cantidad que quiero convertir, que sería la cantidad de bits. Y entonces eso multiplico y digo que 8 bits equivalen a un byte. Fíjese que estoy ocupando la relación que anteriormente habíamos visto, que 8 bits hace un byte. Entonces, ¿con esto qué logro? Con esto logro algo interesante. Llego a simplificar los bits con los bits. Mire, de esta manera. Ahora digo un byte, coloco aquí, ¿no?, equivale a un byte. Pero ¿qué puedo decir yo? Que 1024 bytes, dice, ¿no?, equivale a un kilobyte. ¿Qué logro con esto? Con esto logro algo interesante. Logro simplificar los bytes con los bytes y me quedo ya con kilobyte. Y bueno, y es lo que yo quería. Necesitaba llevar esto al nivel de kilobyte para poder lograr lo que yo quería, que era llevar de bits a kilobyte. Entonces, una vez que tengo esto, lo único que hago es operar, multiplicar todos los numeradores, todos los denominadores, y tengo esta cifra que me dice que es un total de 78.266.91345211 kilobytes. Redondeando las cifras, o vamos a decir también acortando la cantidad de cifras, podemos decir que 641.162.555 bits equivalen a 78.666.91 kilobytes. Y hemos logrado eso que queríamos, convertir de bits a kilobytes. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Aló? No, ninguna. ¿Está, Todo ingeniero, todo bien, todo bien. ¿está claro? Sí. Ya. Entonces yo voy a agarrar esta parte y voy a recortarlo, ¿sí? Lo vamos a recortar y se lo vamos a publicar por el grupo de WhatsApp, que es el primer ejercicio que estamos explicando.
Este ejercicio es muy similar a lo que hemos hecho, por no decir el mismo, creo, que hemos hecho en otras materias, ¿sí? Donde hacemos esta misma manera de resolverlo en otras materias hacemos, ¿sí? Entonces, continuemos. Ahora vamos al ejercicio 2. Dice, calcular cuántos archivos se pueden almacenar en una flash memory si su espacio libre es de... Un ratito voy a aumentar un poquito más para que podamos leer mejor. Calcular cuántos archivos se pueden almacenar, dice, ¿no? En una flash memory si su espacio libre es de 57.8 GB. Fíjese que yo veo mi flash memory y me dice que tengo 57.8 GB. Y yo necesito guardar, dice, ¿no? Archivos. Pero veo mis archivos y el promedio del tamaño de mis archivos, de cada archivo, es de 593 kilobytes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo aquí gigabyte, tengo aquí kilobyte. Me conviene a mí agarrar esto, convertirlo en kilobyte. Esto es 57.8. Y para ello tengo que hacer una regla de 3. Entonces, digo así, dice, ¿no? La cantidad de... sea la cantidad de 57.8 GB, la capacidad de la flash memory. Como también dice, ¿no? 793 kilobytes sea el tamaño de un archivo, el promedio. Entonces agarro los 57.8 GB, lo voy convirtiendo, lo voy transformando hasta llegar a kilobyte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago? Yo digo que un gigabyte tiene 1024 megabytes. Pero ¿qué logro con eso? Logro algo interesante. ¿Por qué? Porque en esta parte los gigabytes se me simplifican y me quedaría la unidad medida megabyte. Pero yo tengo que llegar a los kilobytes. Entonces, yo como tengo aquí 1024 megabytes, dice, ¿no? 1024 megabytes, yo puedo decir que un megabyte es igual a 1024 kilobytes por la relación que existe. Entonces, con esto logro simplificar los megabytes, ¿sí? Los megabytes. Entonces, aquí colocamos así. Los megabytes con los megabytes. Ahora me queda simplemente los kilobytes. Por lo tanto, multiplicando los numeradores con los denominadores, me queda que esos 57.8 GB es equivalente a 60.607.993 kilobytes. Y por lo tanto, teniendo ya los kilobytes, yo tranquilamente podría dividir entre esta cantidad de kilobytes y eso me va a dar la cantidad. Y justamente eso es lo que dice aquí. Dividiendo, dice, ¿no? El espacio disponible entre el tamaño promedio de archivo, tenemos que esta es la cantidad de archivos que yo puedo guardar. Entonces dice, por lo tanto, la cantidad de archivos que se puede almacenar en una flash memory de 57.8 GB es de 76.428 archivos. Entonces, esta sería la respuesta final al ejercicio, jóvenes. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Aló? Pregunto. Pues sí. Sí, ingeniero. ¿Está clarísimo? Sí. Ya. Sí, hemos tratado, jóvenes, de hacer que los materiales sean lo más fácil de entender. Así que si cumplimos, si logramos eso, estamos felices. Estamos bien, tranquilos, ¿sí? Así que le pasamos eso. Luego, jóvenes, vamos con el siguiente ejercicio, el número 3, porque habla de otro detallito el número 3. ¿De qué habla? A ver, vamos a decir. Dice así. Vamos a agarrar. Me dice así, muy similar al anterior también. Dice, calcular cuántos libros de Excel pueden ser almacenados en una flash memory si su espacio libre es de 7.46 GB y el tamaño promedio de los libros de Excel es de 973 kilobytes. Porque no es muy grande, solamente son archivos, digamos, que guardan algunos libros diarios, algunos detalles que no son muy largos tal vez. Utilizar la relación 1024 en el cálculo.
Aquí no hemos dicho tampoco eso, ¿no? No es mala idea que acá, digamos aquí punto, ¿no? Aquí, y decir, ¿no? Utilizar, dice, ¿no? La relación, dice, ¿no? 1024 en el cálculo. Porque a veces no saben con qué relación van a trabajar. Bien, guardaremos así como dice, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Mire, hacemos muy similar a lo que hemos hecho hace rato, ¿ven? Analicemos, con esto yo creo que está por demás ya, con esto ya finalizamos todo, ¿no? Entonces defino cuánto tengo de espacio en el disco, cuánto es el tamaño de un archivo, el promedio. Entonces luego empiezo y coloco aquí, esta cantidad de gigabyte voy a llevarlo a kilobyte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese proceso, yo digo que 7.46 gigabyte multiplicado por, y inmediatamente creo una relación. Yo digo que un gigabyte equivale a 1024 megabytes. Por lo tanto, los gigabytes se van a simplificar. Luego tengo aquí 1024 megabytes, pero puedo trabajar con la relación de megabyte. Y un megabyte tiene 1024 kilobytes. Por lo tanto, los megabytes también se me simplifican en este caso. ¿Sí? Se me simplifican los megabytes. Y fíjense que de esa manera es como logro yo tener la cantidad de espacio, pero en kilobytes. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir el espacio disponible entre el promedio de archivos de Excel y tenemos al final la cantidad de archivos de Excel que podría guardar en ese espacio. Entonces, al final yo digo que la cantidad de archivos que se puede almacenar en una flash memory de 7.46 archivos es de 8039 archivos. Entonces, con esto, jóvenes, también hemos logrado, digamos, ¿no?, realizar el cálculo. Hemos realizado 3 ejercicios, o he explicado 3 ejercicios donde se utiliza, digamos, ¿no?, la regla de 3 compuestas para realizar realizar el cálculo de cuántos archivos se pueden guardar en un determinado espacio. Así que ahora recortaremos la pantalla para poder pasarle, jóvenes, este material también. Entonces agarramos y vamos a nuestro material, listo. A ver, veamos cómo estamos yendo con nuestros objetivos. Hemos logrado aquí, hemos visto el proceso y hemos dicho aquí hay un detalle de cálculo, realizar la conversión, ¿no? Ya, esto es lo que hemos hecho. Hemos realizado los cálculos de capacidad de almacenar, realizar cálculos, ¿no?, de capacidad de almacenamiento, ¿no?, en disco, ya, en disco llamémoslo, ¿listo? En una unidad, sería unidad secundaria. Así sería lo correcto. Realizar cálculos de capacidad de almacenamiento en una unidad secundaria. Ahora, jóvenes, nos tocaría ver la parte de los sistemas numéricos más utilizadas en la computación. Pero aquí quisiera pedir un favor. Bueno, gracias, jóvenes, por su participación en la clase. Algunos están participando muy bien. Aquí tenemos anotados los puntos, como quien dice, de cada uno de ustedes. Miren, luego voy a registrarlo. Por eso es importante que usted participe en la clase, porque hay 10 puntos para ganarse por la participación en clase. Obviamente, sus sugerencias, sus aportes, todo se registra, ¿sí? Y eso obviamente va a garantizar de que usted se gane esos 10 puntos. Sin más que decir, jóvenes, que tengan buenas noches y hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Hasta noches. Hasta mañana. Luego, Inge. Hasta luego, jóvenes.